Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en la mañana de hoy que nos da estar juntos para compartir este tiempo en el que hemos estado compartiendo testimonios. También hay hermanos que han traído lecturas bíblicas y también un tiempo de oración como también de alabanza. Ahora llega el momento más importante de la reunión, que es cuando hemos de oír y de recibir la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlos a que abramos juntos nuestras Biblias en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo desde el verso 5 en adelante. Capítulo 3 de Romanos capítulo 3, verso 5 en adelante. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para gloria, ¿cómo aún soy juzgado como pecador? Y porque no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa y afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Hasta aquí quiero leer la palabra del Señor, ¿no? Y es importante ver que cuando nosotros miramos a Dios, en Él no hay ningún tipo de injusticia. Dios es justo en toda manera. En el capítulo 7 de esta misma carta, en el verso 12, dice que la ley que vino de Dios es justa, es santa y es perfecta. Amén. Pero sabemos que la ley no vino al mundo para que el mundo sea salvo por medio de las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Dios envió su ley, siendo justo, siendo perfecto. ¿Para qué? Para que el hombre conociera su condición. Dios quiere que el hombre tenga conocimiento de su condición como pecador. Por eso dice que a todos nos encerró bajo condenación para hacer misericordia de todos. Por eso Pablo dice, ¿qué hay si de nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? O por mi mentira, dice
la escritura que hemos leído, o por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos queridos, la condición del hombre. Mucha gente no entiende, no tiene conocimiento del pecado, porque está confundido, cree que el pecado son el adulterar, el fornicar, el robar, el mentir. Cree que eso es el pecado. Pero eso no son el pecado, sino que eso es las transgresiones. El robar, el mentir, el adulterar, el dar falso testimonio, el ser idólatra, el ser perjurio, todo eso tiene que ver con la naturaleza que nosotros tenemos. No manifestaríamos esas cosas si no fuéramos pecadores por naturaleza. No manifestaríamos esas cosas si no fuéramos pecadores por naturaleza. Hay gente que juzga a otra, ¿por qué? Porque tal vez no tiene el problema que se hace notorio en otros. No, hay gente que claramente se hace notoria su condición por la forma en la que vive, por la manera en que procede, y uno dice, sencillamente este es un hombre pecador, es un hombre impío. Pero ¿quién hay, hermano querido y hermana querida, que no tenga la misma condición? Por eso el apóstol Pablo, luego de este pasaje que empieza a juzgar a todo hombre, y dice, hombre, tú quien quiera que sea inexcusable. Y empieza a decir, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta. Entonces nosotros mirando por las Escrituras, hermanos queridos, vemos que el hombre no conoce su condición. ¿Qué es lo que puede juzgar? Lo que está delante de sus ojos, pero no puede mirar internamente, no puede mirar profundamente. Sino hasta que se manifieste y ello conlleva dolor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para el pecador no hay paz. Entonces cuando el pecado se manifiesta, ¿qué lleva consigo? Dolor. ¿Por qué? Porque acarrea castigo. ¿No es cierto? ¿Por qué nos dolemos cuando pecamos? Porque el pecado acarrea castigo. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, como acarrea castigo, conlleva dolor. Y Dios envió su ley para que el hombre pudiera conocer su condición. Porque mientras no había una ley, el hombre seguía siendo pecador, seguía muriendo, porque era la consecuencia de su pecado. Porque para el que no tiene ley, su conciencia se convierte en ley, aprobando o desaprobando lo que hacen. Nosotros podemos ver tres manifestaciones en la humanidad. La primera es la manifestación de la conciencia, andar por el bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal. La segunda es la manifestación de la ley, donde ya la ley desciende de Dios trayendo un conocimiento claro de lo que es malo, de lo que es incorrecto. Por eso Pablo escribe en el capítulo 7 diciendo, la ley es santa, la ley es justa, la ley es perfecta. Y yo apruebo que la ley es así, pero también encuentro otra ley en mis miembros que es la ley del pecado. Y la tercera manifestación de Dios es la gracia. Por eso Pablo decía, ¿qué hay si por nuestra injusticia se hace manifiesta la justicia de Dios? Por nuestra mentira abunda la verdad para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué se nos juzga como pecadores? Porque él, si bien hacía un reconocimiento de que el hombre es pecador, pero también hacía un conocimiento de que la gracia de Dios se había manifestado por medio del Señor Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador ya se había manifestado. Entonces decía, ¿por qué se nos juzga como pecadores?
Él a sí mismo no se juzgaba como un pecador. ¿Por qué? Porque ya era redimido, ya era salvado, ya era justificado, ya era santificado. Entonces no se podía juzgar a sí mismo como un pecador. Pero no porque su naturaleza con la cual él vino a este mundo no fuera una naturaleza corrupta, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario consumada. Entonces él ya se veía justificado, santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros vemos que antes que viniera la gracia, por eso dice cuando leemos en el libro de los Hechos que la ley vino por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes que viniera la gracia, Dios envió la ley. ¿Para qué? Para que el hombre tenga conocimiento del pecado. Porque si el hombre no conocía su pecado, entonces ¿cómo iba a aceptarlo al Salvador? ¿Cómo iba a aceptar la gracia? Solamente la gracia puede ser recibida mediante aquel que se ve condenado, aquel que no tiene esperanza, aquel que por sí mismo nada puede hacer para salir adelante, para poder salvarse de una condenación tan grande. Solamente esa persona que reconoce que por sí mismo nada puede hacer para salvarse de una condenación tan grande, entonces va a extender su mano para recibir la gracia redentora de Jesucristo, para recibir la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que Dios envió la ley para que el hombre tomara conocimiento del pecado. Y Pablo explica que la ley no vino para justificar al hombre, sino que vino como un ayo para llevarlo a Cristo, para que entre tanto más se vea acusado, tanto más se vea condenado, tanto más sea su dolor, entonces tanto más sea su anhelo y tanto más sea su deseo por alcanzar la gracia que es por medio de la fe en Jesucristo. Tanto más alcanzar la salvación que es mediante la redención, que es a través de su sangre. Por eso es que Dios envió la ley. Porque uno dice, ¿para qué Dios quiere que una persona tenga conocimiento del pecado? ¿Por qué agravó tanto las cosas? Aún cuando Jesús vino a hablar, dando su primer enseñanza, Él la ley la agravó mucho más, porque la llevó a que ya no era pecador por consumar, sino por el solo hecho de pensar, el solo hecho de desear, el solo hecho de sentir. Y uno no se puede librar del pensamiento, ni se puede librar del deseo, ni se puede librar del sentir de la carne. Entonces queda encerrado bajo el castigo, queda encerrado bajo el juicio. Pero dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la gracia del Señor que es por medio del Señor Jesucristo. Entonces Dios no dejó al hombre encerrado en esa condición para que viéndose condenado se golpee el pecho o se desespere por salvarse o por salir de esa situación, sino que aparte de la ley envió la gracia que es por medio del Señor Jesucristo, alumbrándole los ojos de los entendimientos por medio de la exposición, por medio de la predicación de la palabra, para que los que creen puedan ser salvos. Para aquellos que creen puedan ser salvados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el pecado no es algo que tiene que ver con lo que yo hago, sino que el pecado es algo que tiene que ver con mi naturaleza. Pablo decía claramente, vamos a leer Romanos capítulo 7, por favor. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera,
sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley que es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Por más que uno quiera librarse del mal pensamiento, por más que uno quiera librarse del mal deseo, de los malos sentimientos, no puede. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. No es algo de lo que yo me puedo librar por mí mismo, por eso es que es una arrogancia, y nunca Dios dejó a hombres débiles que por sí mismos puedan liberarse del pecado. Porque el hombre por sí mismo no puede. Mire, siga leyendo. Yo sé que en mí, y yo sé esto, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo otra ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ve? Él le habla de su debilidad. No puedo, por más que quiero no tener un mal pensamiento, por más que quiero no tener un mal deseo, por más que quiero no tener un mal sentimiento. Porque ¿qué es pecado? Todo lo que yo pienso, todo mal deseo y todo mal sentimiento. Pero eso está en nosotros y no nos podemos liberar de eso. Y a la vez nos arrastra, nos lleva. Entonces, ¿cómo podría Dios dejar en manos de hombres que son débiles, en manos de hombres que por sí mismos no pueden, cómo podría dejar a que el hombre pelee esa batalla? Ayer meditaba en este pasaje, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Usted comprende esto? La liberación, el rescate de su alma, nunca lo va a compartir Dios con usted ni con ninguno de nosotros. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Su gloria es que pudo venir a este mundo para rescatar nuestras almas de la condenación eterna. Su gloria es que vino en pos de nosotros y nos rescató. Esa es su gloria, y Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque nos va llevando en el proceso del crecimiento y del desarrollo de la madurez cristiana, en ver que es la obra de Jesucristo en nosotros, que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, haciendo la obra, llevándonos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Primeramente libertándonos de la esclavitud del pecado y de la condición y la condenación eterna, y luego llevándonos hasta las moradas celestiales, hasta las moradas eternas. Él es el que nos rescató. Por eso dice que no comparte su gloria con nadie. Y es una arrogancia, es una soberbia querer que por uno mismo poder preservar esta salvación tan grande. Fíjese la interpretación que todos dan. Que una salvación tan grande no se puede descuidar, por supuesto. Yo le pregunto, si usted tuviera un anillo de brillante y muy costoso, ¿lo descuidaría, lo dejaría ahí en cualquier lado? No, ¿no es cierto? Porque es una alhaja
de gran valor. Así también nosotros no podemos dejar esto, pasarlo por alto, no darle el valor que tiene, tener por inmunda, como dice en otras partes de las Escrituras, hacer afrenta al Espíritu Santo, tener por inmunda la sangre de Cristo, como si no hubiera sido suficiente la sangre vertida en la cruz del Calvario para cubrir multitud de pecados. Eso es descuidar la salvación. La gente a veces interpreta mal, ¿por qué? Porque se mira a sí mismo y todavía sigue siendo orgulloso, engreído y soberbio, pensando que por sí mismo puede retener algo tan grande y algo tan valioso, o pensando que Dios le va a confiar en sus manos algo tan importante como la salvación eterna al hombre. No se lo ha confiado al hombre. Por eso es que es una obra de Dios. Entonces, ¿qué es no compartir su gloria con nadie? Yo entiendo que Él no comparte su gloria conmigo. ¿Cuál es su gloria? Que estando perdido, que estando muerto en mis delitos y en mis pecados, me rescató y me dio vida juntamente con Cristo. De lo cual yo digo, gloria a Dios, porque eso para mí me era imposible. Entonces, hermano, ¿por qué Dios envió la ley? ¿Para que los hombres la cumplan? No, para que conozcan. Para que el pecado sobreabundara en gran manera. Para que tomen conocimiento, así como lo tomó Pablo, que tomó conocimiento. Él dijo, yo apruebo, la ley es buena, es justa, es santa, es perfecta, ha venido de Dios. No puedo decir que es mala, pero ¿con qué fin vino? ¿Con el fin de que yo la obedezca? ¿Con el fin de que yo la cumpla? ¿Cómo Dios va a enviarme la ley para que yo la obedezca conociendo mi condición de pecador? Que con la mente yo apruebo que la ley es buena, pero hay otra ley en mis miembros que me arrastra, que me lleva cautivo. Alguien cuando es llevado cautivo es llevado por la fuerza. Por eso es que es una fuerza que nosotros, si la queremos frenar por nosotros mismos, nunca la vamos a poder frenar. No importa lo que usted haga. Es más, entre tanto más quiera frenarlo, entre tanto más quiera, por eso usted le dice a alguien, no hagas eso, ¿y qué hace? Lo hace. Los otros días escuchaba a un pastor que decía, hablando sobre este tema, también de los que nos calumnian, diciendo, entonces, hagamos males para que nos vengan bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer lo que queremos. Y el pastor respondía, pero cuando peca, ¿no está haciendo lo que quiere? Porque no termina haciendo lo que por naturaleza quiere y desea, si no, no pecaría. Después se arrepiente, pero ese arrepentimiento no es el arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento de las malas obras no nos libra de que no las sigamos cometiendo. El arrepentimiento verdadero es volvernos a Dios. Por eso lo que es imposible para el hombre, para Dios le es posible. Entonces a veces la gente pareciera que no se conoce a sí misma. O si se conoce, es tan orgullosa y es tan soberbia que es capaz de decir, no, yo puedo dominarme. Yo puedo controlarme. Es más, cuando nosotros leemos Santiago dice que el que puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. Y lo primero que se manifiesta, que son los dichos de nuestra boca. Y de lo que abunda en nuestro corazón, ¿qué habla? Nuestra boca. Por eso si estamos llenos de Dios y Dios está orando en nosotros, vamos a estar hablando la palabra del Señor. Hoy la hermana decía, cuando yo no hago la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién hago? La voluntad del diablo, ¿no? Si no hago la voluntad de Dios, ¿qué hago? La voluntad del diablo.
Porque hacer la voluntad de la carne, ¿qué es hacer? La voluntad del diablo. ¿De qué se alimenta el diablo? El polvo comerás. Él se alimenta de la carne, de los malos deseos del hombre, se alimenta de eso. Por eso es que constantemente lo está incitando al hombre para que haga lo malo, porque de eso es de lo que se alimenta. Ahora, hermano querido, si nosotros estábamos estando en esa condición y tenemos que salir de esa condición, ¿cómo hacemos si no tenemos la fuerza? ¿Cómo hacemos si no tenemos los medios? ¿Cómo hacemos si no tenemos la capacidad? Quedamos ahí esclavos, quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el pecado no es lo que yo hago, sino que el pecado es lo que mora en mí. Y cuando yo comprendo que el pecado mora en mí, entonces me doy cuenta que no es algo que yo puedo controlar o que puedo dominar, para decirlo sujeto a mi voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad está gobernada por el pecado. Ahora, cuando le entrego mi voluntad al Señor, como el Señor todo lo puede y para Él no hay nada imposible, Él comienza a reinar, comienza a gobernar. Ahora, decirle yo al Señor, yo voy a hacer en parte, y en parte vas a hacer tú. Entonces el Señor dice, ¿cómo hago para hacer la obra completa en ti si todavía estás haciendo por ti mismo? Por eso es que nunca dejó nada en nuestras manos en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención. Nunca dejó Dios nada en nuestras manos, lo consumó, lo llevó a cabo. Vamos a leer unos pasajes más, por favor. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra justificado? Declarado absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa. Pero dice, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a leer un pasaje más, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire todos los 10 menciones, ¿no? Podríamos ubicarnos en cualquiera de ellas. Pero el versículo 11, ¿qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué ya somos? Lavados, que ya somos justificados, que ya somos santificados. Amén. No es que esperamos ser, sino que ya somos. Y dice, ¿por qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
¿Cuántos han creído en el nombre del Señor Jesús? Entonces, el hecho de haber creído significa esto, que yo he creído para ser lavado, yo he creído para ser santificado, yo he creído para ser justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de Dios. Por eso en Hebreos 10:17 dice, y añade el Espíritu, y nunca más me acordaré de vuestro pecado y de vuestras transgresiones. ¿Ve? La separa. Una cosa es el pecado, que es esa fuerza, esa ley que nos domina, que está en nuestros miembros, que la hemos recibido como herencia de Adán, y otra cosa son las transgresiones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nunca Dios dejó en manos del hombre que pelee esa batalla. ¿Por qué? Porque si lo dejara en manos del hombre, le pediría al hombre que por sí mismo hiciera algo que le es imposible. Por eso cuando le preguntaron, ¿cómo es entonces que el hombre va a ser salvo? Jesús respondió claramente, lo que es imposible para el hombre, posible le es para Dios. No lo dejó en nuestras manos. No pensemos que es algo que podemos retener por nosotros mismos. No pensemos que es algo que podemos alcanzar por nosotros mismos. Es algo que hemos recibido, no debemos perderlo. ¿Por qué? Porque cuando llega a nosotros no debemos desestimarlo, como diciendo, todavía tengo que obedecer, todavía tengo que cumplir, todavía tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si entonces todavía tengo que obedecer, todavía tengo que cumplir, todavía tengo que hacer, entonces no soy espiritual, sino soy carnal. Porque el que está bajo esa obligación no es espiritual, es carnal. Y como si obro como carnal, voy a encontrar que lo que quiero hacer no es lo que hago. Entonces, aunque lo apruebo y quiero hacer, quiero cumplir, quiero obedecer, quiero consagrarme, quiero santificarme, en algún momento yo voy a ver que mis fuerzas no me son suficientes. En algún momento yo voy a ver que voy a claudicar. Y aún si juzgara con mi juicio, una cosa es juzgar con mi juicio y otra cosa es estar bajo el juicio de Dios. Cuando nos ponemos bajo el juicio de Dios, dice la Escritura que Dios vio que en el corazón del hombre la maldad era de continuo. Que la maldad era algo de continuo. Entonces, una cosa es que yo juzgue como hombre, pero otra cosa es ponerse bajo los ojos de Dios. Por eso, hermano querido, Dios que hizo todas estas cosas, hubo un tiempo en que el hombre vivió bajo la conciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal. Pero como bajo esa conciencia el hombre seguía condenado, seguía muerto en sus delitos y pecados, Dios envió la ley. ¿Para qué? Para que el pecado sobreabundara, encerrándolos a todos bajo el castigo del pecado. Dice, por cuanto que todos pecaron, pero nos encerró a todos bajo el castigo del pecado para hacer misericordia con todo. Por eso, ¿qué hay si por nuestra injusticia o por nuestra mentira abunda la verdad de Dios, o nuestra injusticia resalta la justicia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué sería injusto? Que Dios me mandara a hacer algo que por mí mismo no puedo. Pero ¿qué hay cuando el Señor obra? ¿Qué hay cuando el Señor manifiesta? ¿Qué hay cuando el Señor es el que hace la obra? Entonces ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Y con Cristo somos más que vencedores. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hasta aquí vamos a estar compartiendo en esta mañana, hermano, esperando únicamente, teniendo nuestra confianza en el Señor, que de esa confianza nosotros podamos, hermana querida y hermano querido, salir adelante en todo tiempo, en todo momento. Alabado sea su nombre.
Vamos a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias en esta mañana porque nos has enviado tu palabra para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender qué es el pecado, que el pecado no son las transgresiones, sino el pecado es la fuerza que mora en nosotros y que nos arrastra y nos lleva a ser cautivos, aún lo que no queremos hacer, Señor. Por eso es que nunca dejaste para que nosotros peleemos esta batalla contra el pecado, sino que viniste y venciste a los enemigos del hombre, venciendo sí al pecado, venciendo la muerte, venciendo al diablo y exhibiéndolos públicamente y derrotados en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por la aparición de tu Hijo Jesucristo, por la manifestación de tu gracia y por el conocimiento de la verdad a través de la exposición del Evangelio. Permite ahora, Señor, que esta gracia, así como llegó a nosotros, por medio nuestro esté llegando a otros, Señor. En el nombre de Jesucristo, que muchos sean los que vengan al conocimiento de esta verdad, Padre Santo, te lo pedimos, dándote gracias en todo y por medio de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar alabando el nombre del Señor, iglesia amada. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,